En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Estamos a tiempo de que se corrijan las cosas, porque el presidente Castillo tiene que saber que si el discurso de Guido Bellido es un discurso que no se corresponde con lo que él ha prometido en sus mensajes el día de ayer y antes de ayer, lo que va a ocurrir es que no va a recibir el voto de confianza y vamos a entrar en una crisis que el país no merece. El país tiene urgencias. En un momento conmovedor para la historia del Perú, un maestro rural juramentó como presidente de la República al cumplirse el 200 aniversario de nuestra independencia. Y lo hizo en su discurso inaugural con un mensaje que le dio confianza, que le dio tranquilidad, por un lado, a los peruanos que quieren cambios, que quieren que las cosas en el Perú sean diferentes, que alguna vez en el Perú se gobierne con honestidad y en función de los intereses de las grandes mayorías y no de pequeños grupos de interés. Pero también el mensaje fue tranquilizador para la comunidad de inversionistas, para el mundo empresarial, para la comunidad internacional que escucharon en el mensaje del profesor Castillo un sentido de responsabilidad con respecto a la manera de procesar los cambios indispensables en nuestro país. El mensaje fue extraordinario por eso en muchos sentidos, pero sobre todo en este, de transmitir el sentimiento de confianza de que el Perú estaba en buenas manos. Ese mensaje fue reiterado y esa confianza con un segundo discurso dado el día de ayer en las Pampas de la Quinua. Y luego en el mensaje improvisado, que no estaba en el protocolo y que el presidente Castillo dedicó a hablar sobre la necesidad de que en el Perú no haya más vencedores y vencidos y que seamos capaces de juntos enfrentar los retos que la situación nos impone. Todo eso estuvo muy bien, todo eso fue esperanzador y todo eso se acabó minutos después con el nombramiento como presidente del Consejo de Ministros del señor Guido Bellido, que no es solamente una persona que se ha caracterizado por sus expresiones homofóbicas y misóginas, y no solamente se ha caracterizado por sus dudas o por su particular interpretación de lo que ha significado Sendero Luminoso en el Perú y que no se parece en nada a lo que la inmensa mayoría de peruanos pensamos y sentimos sobre lo que ha sido Sendero Luminoso para nuestras vidas, sino que es un hombre que no nos da ninguna garantía, ninguna, escúchenme bien, ninguna, de que el mensaje que ha dado el profesor Pedro Castillo se convierta en realidad. Porque el señor Bellido no piensa lo que piensa el profesor Castillo. Porque el señor Bellido, a quien rinde cuentas, no es al presidente Castillo, es al señor Vladimir Cerrón. Porque lo que ha ocurrido ayer es que el señor Vladimir Cerrón se ha impuesto. Y eso no es por lo que votaron los peruanos. No, señor, el Perú no eligió presidente al señor Vladimir Cerrón, que no termina de entenderlo. El presidente es Pedro Castillo Terrones y es él el que tiene que tomar las decisiones en función de la política que él ha anunciado en sus discursos y que hoy está en riesgo. Porque la agenda del señor Bellido es otra. Es la agenda del señor Vladimir Cerrón. Y por eso las primeras consecuencias de un gabinete que tiene gente extraordinariamente valiosa, pero que tiene una conducción, insisto, que pone en riesgo la promesa comprometida, no solo en la campaña electoral, sino en el discurso hace algunas horas del profesor Castillo. Ya tuvo sus primeras consecuencias. Personas que han sido determinantes, que han sido claves no solo en la victoria electoral
del profesor Castillo, sino al crear en el Perú y en el mundo un clima de confianza, han sido excluidas. No puede ser que Pedro Franque no esté, si él era la voz del profesor Castillo ante el mundo empresarial. Día tras día, hora tras hora, se ha dedicado a transmitirle tranquilidad al mundo empresarial de que en este país va a haber cambios. Por supuesto que va a haber cambios, pero que se van a hacer con responsabilidad. Y esa confianza que transmitía Pedro Franque se ha perdido cuando él salía por una puerta y por la otra entraba el profesor Castillo a juramentar un gabinete sin su presencia. Y lo mismo ha pasado con el doctor Aníbal Torres. ¿Cómo es posible que un hombre que ha cumplido el papel que ha cumplido en la pelea legal porque se respete la voluntad de los peruanos no esté presente en este gabinete ni tenga un papel en este gobierno como el que merecería tener? O el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Por Dios, ¿ustedes creen que lo que ha ocurrido en la comunidad internacional en medio de una crisis donde se hablaba de fraude en el Perú, la palabra, el respeto, la autoridad de Manuel Rodríguez Cuadros no ha sido importante porque es un hombre al que la comunidad internacional ha escuchado? Estamos a tiempo de que se corrijan las cosas, porque el presidente Castillo tiene que saber que si el discurso de Guido Bellido es un discurso que no se corresponde con lo que él ha prometido en sus mensajes el día de ayer y antes de ayer, lo que va a ocurrir es que no va a recibir el voto de confianza y vamos a entrar en una crisis que el país no merece. El país tiene urgencias. El país tiene que enfrentar la crisis sanitaria, la reactivación económica. Tenemos además una enorme oportunidad como país. Va a entrar muchísimo dinero, es más, está entrando muchísimo dinero al país. Y tenemos que administrarlo con responsabilidad para resolver y cambiar la vida de los peruanos. El presidente Castillo tiene la decisión en sus manos. Se ha equivocado el día de ayer el presidente Castillo. Ha escuchado, lamentablemente, a quienes no debería escuchar. Y el presidente Pedro Castillo Terrones tiene que entender de una vez por todas que el presidente es él, que la confianza de los ministros tiene que ser a él, que la lealtad de los ministros tiene que ser a él y no a otras personas, y menos aún al señor Vladimir Cerrón, que ha pasado de ser de una persona que no iba a ser ni portero a quien parece manejar las llaves en el gobierno del profesor Castillo Terrones. Ojalá lo que haga en las próximas horas el profesor Castillo me obliguen a rectificar esta visión tal vez pesimista de lo que ha pasado en las últimas horas. Hablemos claro.